生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 45. Dolor. Sensación angustiosa que suele producirse por estímulos intensos o dañinos. Como se trata de un fenómeno tan complejo y subjetivo, definir el dolor siempre ha sido un desafío para los humanos. Por lo tanto, era natural que el concepto fuera aún más extraño para una inteligencia artificial, que solo tenía los conceptos escritos para trabajar. Era algo que Estrella podría haber pasado toda su vida sin saber. Especialmente al nivel de un murciélago respaldado por la fuerza de una estampida de rinocerontes furiosos que rugían hacia su cara solo para ser desviados por el borde de Graham, haciendo que sus brazos se sintieran como si estuvieran a punto de ser arrancados de sus articulaciones y todo su cuerpo casi saliera volando mientras la fuerza que tenía el golpe amenazaba con arrojarla lejos. El hecho de que Brynhildr estuviera haciendo esto sin realmente asestarle un golpe directo, mientras luchaba contra Yuki y Filia al mismo tiempo, era algo realmente aterrador. Yuki tenía la habilidad suprema y el tiempo de reacción más rápido de todos. Filia podía desenvainar su espada y cortar a sus oponentes en pedazos en menos de lo que alguien podía parpadear. Y tenía una habilidad lo suficientemente fuerte y dañina, especialmente diseñada para destruir a oponentes pequeños y humanos. Y aún así, la IA enloquecida y rugiente los estaba venciendo a todos lenta pero seguramente, mostrando algo que solo había visto en Kirito antes. Ese poder abrumador en algún momento se volvió suficiente para superar todo lo demás. El plan que Kayaba propuso se suponía que sería simple. Se esperaba que se enfrentaran a la chica con máscara de demonio, y sus habilidades combinadas estaban orientadas a acabar con ella antes de que tuviera tiempo suficiente para subir de nivel más allá de su nivel. Simple y confiando en el hecho de que los cálculos del hombre eran correctos y las hermanas correctas interceptaban a los equipos de contraataque correctos, pero aún así inteligente. Por supuesto, ninguno de ellos contaba con el hecho de que Brynhildr de alguna manera ascendería más allá de cualquier nivel de gestión tan rápido. Sin embargo, al ver cómo la IA que gritaba giraba en el lugar y desviaba a sus amigos impies Spriggan, todo lo que el gnomo podía sentir era desesperación absoluta, no solo por el dolor y la pelea sin sentido que estaban teniendo, sino porque se había dado cuenta de cómo la chica con máscara de demonio los había superado tan rápido. ¡Alto! Por todo lo que es sagrado, ¿no ves que te estás matando? Por favor, detén esta locura, Brynhildr. Suplicó Estrella mientras sentía que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, ya que había estado tratando de contenerse desde el momento en que descubrió cómo funcionaba el poder de la otra IA. Tu propio código base se está erosionando cuanto más usas ese maldito poder tuyo, no quedará nada de ti si continúas. No me importa y traidor ahí. Gruñó la chica con máscara de demonio mientras se daba la vuelta, con el bate en alto y se dirigía hacia la gnoma que lloraba, con la intención de aplastarla. El regalo de tu madre y será tu fin. Sobrescritura. Esa fue, en esencia, la forma en que Equinox había recreado los poderes del personaje conocido como Metal Bat y los había instalado en Brynhildr. En esencia, a medida que su poder físico crecía y crecía más allá de los límites que el sistema de un mundo virtual debería restringir, sobrescribió su propio código, lo que hizo que la niña fuera ella misma y no un montón de 0 y 1 sin sentido. Para tener cada vez más espacio para que su poder siguiera creciendo. Su madre no había podido descubrir el secreto imposible que le permitía al avatar de Kirito ser tan fuerte. Y como tal, al igual que el uso excesivo de un avatar con los poderes de Melsalgald había terminado dañando mentalmente a Shinkawa Shoichi, este poder defectuoso, a pesar de todas las cosas buenas que parecía tener, estaba destruyendo lentamente el sentido de identidad de la IA con máscara de demonio. Y a ella no le importó. Porque ella, siempre y cuando cumpliera la orden que su madre le había dado, se descartaría a sí misma, solo para aplastarlos y destruirlos, lo que alimentó mi rabia sin sentido y mi odio sin sentido. Estrella no podía imaginar nada más horrible. Déjenla en paz. Nanatsu no Taizai.
gritó Filia mientras cortaba hacia adelante con su espada 7 veces en un solo segundo, todas ellas apuntando a cortar los brazos y piernas de Brynhildr. Solo terminó con la IA enloquecida haciendo girar su bate y sonidos ensordecedores llenando el aire cuando la katana de Spriggan no pudo atravesarlo, chispas volando alrededor antes de que el ser gruñón simplemente golpeara al usuario de la katana, su mano blindada golpeando contra el costado de su cara llenándose como si un auto hubiera decidido chocar contra él. El dolor invadió su mundo como nunca antes, incluso cuando casi perdió todo sentido de orientación mientras volaba por el aire. Aún más dolor la golpeó cuando se estrelló contra el suelo. «Fili-chan», gritó horrorizada Estrella al ver eso. «Filia», gritó Yuki mientras corría hacia la chica con máscara de demonio, que ahora gritaba incoherentemente mientras su bate se balanceaba casi a ciegas. «Matad a todos. Urumaan, abominación, traiciona». La cabeza le daba vueltas. Sentía que estaba a punto de vomitar. Su cerebro le gritaba que cayera inconsciente, que se quedara allí acostada y no se moviera. El sonido agudo que escuchaba era la clara señal de que su Amuspere había comenzado a captar las reacciones negativas de su cuerpo al dolor virtual y estaba a punto de desconectarla. Filia se puso de pie, medio ciega y sin querer saber realmente si la sensación de vacío que sentía se debía a que parte de la cabeza de su avatar había sido destrozada o solo a su imaginación. Toda su voluntad y mente restantes estaban ahora dedicadas a una sola cosa. Protégelos. Tengo que protegerlos, a mis amigos, sintiendo como si su cuerpo real se derrumbara en cualquier momento. La Spriggan dejó que su único ojo restante se fijara en la forma rugiente de Brynhildr, su mano se movió casi automáticamente hacia su costado y volvió a envainar su katana con dedos entumecidos. Leal a mí, leal a ellos, luego adoptó su postura habitual, sin apenas darse cuenta mientras se preparaba. La empuñadura de su katana comenzó a brillar mientras se lanzaba hacia adelante, casi como si estuviera lista para usar su habilidad más básica. Y luego, añadió otro paso a mitad de la acción, con el pie junto a la vaina, lo que creó una aceleración instantánea en la carga hacia adelante y en la espada al ser desenvainada. El brillo de la empuñadura cambió de repente de naranja a blanco azulado. Ámalos, cuenta siempre con ellos, por ellos. La espada fue desenvainada y, por un segundo, la espada de Filia se volvió más rápida de lo que los mismos dioses podrían esperar ser. Amaka Keruryu, no Irameki. Fue difícil describir lo que sucedió. Incluso Estrella y Yuki, que vieron cómo se ejecutaba la hoz ante sus ojos, no pudieron comprender por completo el fenómeno que tenían ante ellos. Sin embargo, de alguna manera, Brynhildr pareció sentirlo antes de que sucediera y se dio la vuelta mientras preparaba su bate para lanzar el ataque en menos de un segundo. Sin embargo, la habilidad del Spriggan solo tomó una fracción para ser ejecutada, lo que dejó a la IA con máscara de demonio para enfrentar la ira total de lo que parecía solo un corte lateral ejecutado a velocidades que desafiaban al sistema. Por un momento, la enloquecida muchacha se sintió como si estuviera enfrentando a un dragón furioso que venía hacia ella con sus colmillos listos para destruirla. Esta era la habilidad de espada original de Filia. Amaka Keruryu no Irameki, el destello del dragón celestial. En realidad no era algo que ella misma hubiera creado, sino más bien algo que había replicado después de ver la habilidad imposible y leer sus descripciones en un manga antiguo, mientras buscaba algo que sacara a Sachi de su obsesión con ese anime sobre taladros y robots. Era una técnica que, supuestamente, solo podía llevarse a cabo reconociendo la propia insignificancia y arriesgando la propia vida para proteger algo más, teniendo al mismo tiempo en cuenta la propia y frágil vida humana. Con sus recuerdos de Sao fácilmente convocados a su mente, había podido entrar en esa mentalidad. Eso, combinado con el hecho de que Filia, Takemiya Kotone, no era una persona normal, le había permitido no dormir durante 3 días seguidos para practicar en secreto por la noche dentro de Halo, sin que los continuos fracasos la desanimaran. En cierto sentido, ninguna persona sensata debería ser capaz de acercarse siquiera a esa mentalidad, pero la chica tenía la ventaja de haber vivido durante 2 años dentro del juego de la muerte y haber sido parte de la Asociación de Héroes Unidos. Había decidido recompensar la lealtad de sus amigos con su eterno amor.
Haría cualquier cosa por aquellos que la habían aceptado y que ella había aceptado a cambio. Finalmente, al tercer día, de alguna manera lo logró. Filia no se molestó en cuestionar cómo lo hizo, simplemente se sintió satisfecha de haberlo hecho, incluso si sabía que nunca podría usarlo en circunstancias normales, dada la naturaleza del mismo y el propósito para el cual lo había replicado. Una habilidad definitiva imposible y ficticia, algo que nunca podría replicarse en la realidad, que estaba destinada a ser el pináculo de un estilo absoluto de esgrima y que resultó ser un Batojutsu, el estilo 1, que era lo que le había dado esperanza en primer lugar de poder hacerlo. Y Brynhilde, al no poder desviarlo ni detenerlo, simplemente lo esquivó. Un corte notable apareció en su armadura incluso cuando se preparaba para girar y acabar con Filia. La naturaleza de la habilidad la había puesto casi a su lado. Failde. Gruñó la IA con máscara de demonio, antes de darse cuenta de que no podía moverse. El impacto apenas logró atravesar su mente consumida por la rabia mientras una leve sonrisa apareció en el rostro medio destrozado de Spriggan, incluso cuando el vacío de aire que su corte había creado se llenó violentamente y paralizó a su oponente, ni siquiera su poderosa fuerza pudo liberarse del vacío que se había creado. Entonces, Filia terminó la habilidad, el segundo golpe del ataque golpeó a Brynhilde de frente con aún más fuerza que el primero. En una forma divertida de describirlo. Incluso si evitas los colmillos del dragón volador, los fuertes vientos te quitarán la libertad de movimiento y las garras aún te destrozarán. Un grito inhumano desgarró la tierra cuando la enloquecida IA casi fue disecada, la mitad de su brazo salió volando y se rompió en polígonos mientras Spriggan terminaba la parte de las garras del dragón de su hoz. Su sonrisa se amplió cuando vio a Yuki llena de lágrimas saltar junto a ella como un meteoro dorado, Excalibur brillando mientras gritaba con todas sus fuerzas. El rosario de madre. Con una sensación de satisfacción llenándola mientras veía la espada sagrada de Yuki desgarrar brutalmente a Brynhilde, Takemiya Kotone se desmayó tanto por el dolor como por la conmoción, su avatar estalló en polígonos con una señal de error. Desconectado. En el mundo real, un feo hematoma estaba empezando a aparecer en el rostro de la chica inconsciente, en el punto más central donde su enemigo le había aplastado la mitad de la cabeza. Estrella sintió que algo dentro de ella dolía mucho más que el dolor físico que estaba sintiendo cuando vio a Filia desaparecer, a pesar de saber lógicamente que no podía estar más que moderadamente herida en realidad. Casi como en cámara lenta, los ojos de la Noma se volvieron hacia Yuki, que seguía gritando, y se dio cuenta de cómo había ejecutado la habilidad a propósito mientras apuntaba hacia arriba, fallando la mayoría de las puñaladas superiores. Pero dejando que el último atravesara directamente la cabeza de la IA con máscara de demonio, Excalibur destruyó su máscara mientras se hundía de un lado a otro de su cráneo virtual con un sonido repugnante. Estrella sintió otra punzada, más pequeña, de tristeza al ver eso, pero rápidamente la enterró en favor del alivio. Se acabó. Tanto el imp jadeante como el cuerpo destrozado de la enloquecida chica cayeron al suelo, Yuki soltó su espada dorada y rodó hacia un lado mientras intentaba recuperar el aliento. La Noma dejó que sus piernas debilitadas se rindieran bajo ella, dándose cuenta distraídamente de que todavía estaba llorando, mientras usaba a Gran para sostener su peso, preguntándose por qué se sentía tan pesada de repente. Se acabó, susurró suavemente como un mantra para calmarse. Sí lo es, Estrella dijo Yuki, sonriendo, mientras se levantaba temblorosa y le dedicaba una sonrisa cansada. Ahora veamos si podemos ayudar a la rey. Las palabras de la imp fueron interrumpidas de repente por un grito cuando una rodilla golpeó brutalmente su espalda y la envió boca abajo al suelo, rompiéndolo. Un pie blindado se aseguró de que no pudiera moverse mientras la forma rota que la había atacado levantaba temblorosamente su bate con el brazo que le quedaba. Estrella sintió que su corazón virtual se detenía y su sangre inexacta se convertía en hielo cuando vio la cosa enloquecida y gruñona que una vez había sido un MHCP, Excalibur todavía empalado en su cabeza, mirando fijamente a su amiga que jadeaba y lloraba. Maya. No. Se desplomaría, destrozaría el cuerpo virtual de Yuki y lo haría añicos hasta convertirlo en nada, matándola. Ella iba a matarla y la iba a matar.
En el fondo de la mente de Estrella, algo se rompió, incapaz de aceptar la horrible realidad. Graham se abrió, como si algo antinatural estuviera reaccionando a los sentimientos de la chica virtual mientras saltaba hacia adelante, su cuerpo se rompió mientras era consumido y deformado en otra cosa. Brynhilde nunca completó su ataque, ya que algo mucho más rápido y más fuerte la golpeó con una crueldad impía, destrozando la mitad izquierda de su cabeza y dejando que Excalibur volara libre. No y... Por un segundo, lo que quedaba de la conciencia de la IA miró con horror abyecto hacia la imponente abominación, nada más que locura, colmillos y garras tan enormes como la espada que una vez empuñó, ojos que miraban fijamente su alma. Y entonces, solo quedó oscuridad, cubriendo el cuerpo monstruoso y equivocado mientras parecía invadir y cubrir todo a la vista, los árboles simplemente desaparecieron mientras los consumía. Aterrada, la IA intentó dar un paso atrás y balancear frenéticamente su bate hacia él. La oscuridad se adelantó y devoró al murciélago indestructible. Sin destruirlo, sin romperlo en polígonos, lo devoró literalmente, desapareciendo por completo de la existencia como si nunca hubiera estado allí. Y una garra envuelta en oscuridad con el mismo poder avanzó, devorando más de la mitad del cuerpo de Brynhilde de un solo corte. En su último momento, el fragmento más pequeño del código base que quedaba de la IA logró gritar una única súplica asustada. Madre y sálvame y mi familia. Y con ese último rugido, el ser que una vez fue el MHCP-005, nombre clave Aru, desapareció de la existencia, sin que quedara nada de ella. Unos segundos después, Youki, con Excalibur nuevamente en su mano, caminó a través de la oscuridad que se desvanecía, mirando en silencio la figura temblorosa y sollozante de Estrella mientras lloraba sobre el lugar donde había estado su hermana, Graham yaciendo no muy lejos de ella. Sin decir palabra, Elin la abrazó, dejándola enterrar su rostro lloroso en su pecho, incluso mientras sentía su espada sagrada brillar, otra presencia casi parecía unirse al abrazo reconfortante con su resplandor. Ella era consciente de que el mundo temblaba a su alrededor mientras lo hacía. Días como este hicieron que Lisbeth se preguntara si su vida podría haber sido de otra manera. Oh, no la malinterpreten, estaba feliz con cómo estaban las cosas actualmente. Tenía muchos amigos, había hecho cosas más asombrosas de las que jamás hubiera soñado, había encontrado una nueva y satisfactoria dedicación en la herrería e incluso tenía un gran novio, aunque en cierto modo también era el novio de todas sus amigas, aunque la situación no era tan extraña como parecía, al menos para ella. También gritaba con todas sus fuerzas mientras intentaba detener la enorme garra de un dragón robot humanoide que la aplastaba a ella y a la forma gruñona de su mejor amiga como insectos mientras un rayo divino envolvía su forma. Sin mencionar que Tonki, que los había salvado del ataque original de la IA agarrándolos con su trompa y volando, fue inmovilizado contra el suelo por una especie de red de energía no muy lejos. Así que sí, no todo fue sol y arcoíris todo el tiempo pero al duende le gustaba pensar que aún así valía la pena. Estúpido. Si te hubieras hecho a un lado y me hubieras dejado aplastarlos, no estarías en esta situación, se burló Andvari mientras miraba a Lisbeth con el ceño fruncido a través de sus ojos de tirano. Ahora todos sufrirán por nada, humanos. Vete a la mierda, perra. Gruñó la herrera mientras casi sentía cuánto faltaba para que el poder de Gotham comenzara a desvanecerse, a pesar de que la cuenta regresiva habitual no estaba presente en su UD en ese mundo. No dejaré que lastimes a Silica mientras siga respirando. Lizzie murmuró la joven Kunoichi en estado de shock, incluso mientras Pina continuaba intentando inútilmente usar sus ataques de aliento para ayudar a liberarlos, los shurikens y kunai de la chica eran inútiles con la garra casi indestructible justo encima de ellos. Sacrificar toda ventaja sin propósito para intentar inútilmente evitar que otro sufra daño, cuestionó la IA dentro del ser mecánico mientras sacudía la cabeza. No puedo asimilar un concepto tan estúpido. ¿De verdad? Bueno, ¿no es triste? Preguntó retóricamente Lisbeth mientras seguía reteniendo la garra, tratando de no caer de rodillas. ¿No tienes a esas hermanas tuyas y...? Mis hermanas son fuertes.
No necesitan que yo las proteja, declaró Andvari con frialdad mientras entrecerraba los ojos, recordando claramente el destino de Vierge. Y además, la chica de allí no tiene ninguna relación contigo. Mentira. Gritó el herrero mientras ejercía más presión detrás de sus brazos, aun sabiendo que el absurdo poder que tenía estaba a punto de terminar muy pronto. Esta chica y es lo más cercano que he tenido a una hermana menor. Ella siempre apoyó mis sueños y yo siempre la apoyé a ella. Cuando otros nos hubieran llamado raros o lunáticos, nunca nos acobardamos porque sabíamos que los demás creían en nosotros. Su objetivo era convertirse en la mejor herrera de Aincrad. Ser útil en la batalla para ayudar a completar el juego. Ambas se inspiraron en el chico que llegarían a amar, incluso si no lo sabían cuando lo conocieron. Terminaron convirtiéndose en el famoso herrero que ejercía el poder de los dioses y la gran kunoichi que controlaba a un feroz dragón. E incluso antes de eso, antes de que tuvieran a todos los demás, se habían tenido el uno al otro, casi desde el principio. Desde que aquella niña confundida y ligeramente asustada había caminado hacia su lamentable primer puesto de venta y había dudado entre una espada o una daga. El momento más aterrador en la vida de Lisbeth fueron esos 9 segundos de vacío absoluto que sintió después de que Kayaba la matara en el piso 75 antes de que Asuna la resucitara con solo un segundo de sobra. El segundo, sin embargo, siempre sería el día en que Cílica le dijo que se sentía lo suficientemente segura como para salir al campo y reunir materiales para su trabajo por sí sola. Distraídamente, el herrero se preguntó cuándo había comenzado a sentirse como una hermana mayor sobreprotectora hacia la kunoichi, a pesar de respetar y reconocer su crecimiento en fuerza. Esa era también la razón por la que siempre se burlaba de ella por su otro no crecimiento, además de que también le encantaba ver cómo reaccionaba exageradamente ante ello. Lisipina y lo siento, susurró Cílica mientras miraba hacia abajo, abrazando a su amiga dragón mientras dejaba de lanzar ataques de aliento, claramente cansado. He fallado como kunoichi y como amiga. ¿Qué estás diciendo, idiota? Murmuró Lisbeth mientras levantaba su puño metálico, la mano de Dios brillando con poder incluso cuando sentía el doloroso esfuerzo de contener el graznido con un solo brazo, cayendo sobre una rodilla. Si alguien ha fallado aquí, soy yo como Tuone-san. Luego, lanzó un puñetazo hacia arriba con un grito, imaginando como si su puño fuera el de Kirito, esperando que su enemigo fuera derrotado con lo último de sus fuerzas. El efecto del alma de Thor desapareció. La garra gigante crujió levemente, y Andvari fue arrojado de repente hacia atrás. Un grito de conmoción e indignación llenó el aire cuando el coloso mecánico se estrelló contra la tierra. Ambas chicas sorprendidas todavía intentaban cerrar la boca, incluso mientras el duende miraba con los ojos muy abiertos su brazo divino, antes de que una figura familiar y preocupada vestida con un pequeño vestido negro descendiera a su lado. Liz mamá, Cílica mamá, ¿están bien?, preguntó preocupada Yui mientras las observaba, notando algunas de las pequeñas marcas de polígonos rojos sobre sus cuerpos que la explosión anterior les había causado. Me alegro de haber llegado a tiempo justo cuando lo desestabilizaste, de lo contrario no estoy segura de si mi control de gravedad lo habría afectado. Oh, jejeje, por supuesto que fuiste tú, se rió Lisbeth mientras sacudía la cabeza. Gracias por salvarme, querida. Yui-chan, nos salvaste, y declaró Cílica agradecida mientras Pina volaba de sus brazos antes de que su rostro se pusiera serio. Tenemos que liberar a Tonki-san, rápido. Está bien, solo y... Las palabras de Yui fueron interrumpidas cuando una enorme garra se cerró a su alrededor, moviéndose más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Las sonrisas de las dos chicas se fundieron en expresiones de puro horror mientras el grito de dolor de la pequeña resonaba por la tierra. Moviéndolo lentamente hacia el rostro dracónico de su creación, Andvari se aseguró de que su tirano no aplastara totalmente a la otra IA mientras la miraba fijamente. Ya se acabó, hermana mayor, declaró la controladora del coloso, con una oscura decepción en el rostro al ver a la pequeña niña tratando de liberarse / protegerse con su privilegio de control de la gravedad. Adiós, traidora. Entonces, Andvari comenzó a apretar, haciendo que el grito de Yui se intensificara.
Cílica gritó mientras se precipitaba hacia adelante, agarrando su Fuma Shuriken mientras lo hacía. Pina chilló a su lado mientras también disparaba hacia la IA atrapada. Lisbeth intentó hacer lo mismo, finalmente pudo recuperar su Mjolnir caído, pero tuvo que contener un grito y caer de rodillas nuevamente cuando sintió que su cuerpo estaba a punto de rendirse. El uso excesivo de Godhand combinado con el dolor finalmente la alcanzó y amenazó con hacer que su Amuspera la desconectara. El controlador del Tyrant miró hacia abajo con aburrimiento mientras un láser buscador disparaba al Yamata no Orochi en el aire. La habilidad de luz brillante que lo envolvía se desvaneció. Luego, se movió para apuntar hacia las formas entrantes de Pina y su compañero Kite Sid, cuando un rayo de electricidad perdido golpeó al coloso mecánico en la espalda, haciéndolo tropezar. Andvari todavía estaba tratando de procesar completamente, en medio de su conmoción, que Tonki de alguna manera había rodado de lado dentro de su prisión, lastimándose solo para dispararle, cuando el dragón emplumado y su dueño llegaron, uno saltando sobre una de las piernas de su creación y el otro simplemente volando directamente hacia su garra, ambos con la intención de liberar a Yui con los ojos muy abiertos. Pero parecían haber olvidado que su máquina tenía dos garras. Con despectiva facilidad, la otra enorme extremidad aplastó en el aire a ambos posibles rescatadores como si fueran moscas, con toda la fuerza de un automóvil a toda velocidad. Lisbeth se quedó mirando en completo shock, la IA atrapada gritó. «Mamá Sílice. Pina». Con un sonido espantoso, el avatar de Kite Sid se estrelló contra un árbol. Lo que quedaba de su brazo izquierdo, al que había llegado una de las puntas de las garras, salió volando y se rompió en polígonos. Como una muñeca rota, cayó al suelo y quedó allí inmóvil. Su compañero dracónico voló fuera de la vista y desapareció en algún lugar del extraño bosque. El sonido de su choque resonó durante todo el camino. «Inútil», declaró Andvari con frialdad, con un dejo de compasión en la voz. «Ustedes los humanos son realmente un montón de seres estúpidos, ¿eh?». Eso fue lo más lejos que pudo llegar. Con un grito violento que pareció sacudir el alma, algo se rompió en el fondo de la mente de Shinosaki Rika, el metal de su mano divina cambió de forma y se tornó de un tono más brillante sin que ella se diera cuenta. «Perra», rugió Lisbeth mientras cargaba hacia adelante con una furia ciega, las lágrimas corrían por su rostro mientras movía su brazo en un movimiento que podía hacer incluso sin concentrarse hoy en día. Su agarre en Mjolnir se apretó tanto que le habría dolido si su mano no estuviera repentinamente hecha de alguna aleación desconocida. Bendición de Zeus. La primera señal que tuvo Andvari de que algo andaba terriblemente mal, mientras giraba su creación definitiva, fueron los innumerables mensajes de error que de repente mostraron las pantallas holográficas que habían estado escaneando los movimientos y datos de sus enemigos. El segundo fue el aura eléctrica dorada que explotó desde el brazo derecho del duende y la cubrió por completo. La mano de Dios aparentemente rugió junto con su dueño antes de que el aura se disparara hacia arriba y tomara una forma humanoide, una cabeza más alta que su propia obra maestra, ojos iracundos e inhumanos mirándola fijamente mientras las manos del fenómeno se estrellaban contra el tirano de la IA como martillos. Un rayo divino explotaba con una fuerza impía en todas partes. Yui cayó, libre de la garra, incluso mientras miraba al duende en estado de shock y asombro. Innumerables ventanas emergentes de error rodearon a la sorprendida Andvari mientras veía y sentía que la entidad desconocida agarraba los hombros de la armadura de su tirante y los aplastaba con una fuerza que no pertenecía al sistema. El grito del herrero todavía llenaba el aire mientras la electricidad se derramaba dentro de la máquina como una fuerza viva. La pequeña IA comenzó a gritar cuando se dio cuenta de que estaba empezando a dañar su propio código base. Antes de que desapareciera por completo, la gloriosa y divina forma desapareció de la existencia como si nunca hubiera estado allí. El cuerpo de Lisbeth se tambaleó en el lugar por un momento antes de romperse en polígonos. Al final, el cuerpo de la niña se rindió ante el coloso mecánico. En el mundo real, de pie sobre su espalda, Shinosaki Rika gritó de indignación por un momento antes de caer sobre su cama, sintiendo como si no pudiera respirar durante varios segundos mientras trataba de ignorar el fuerte dolor de cabeza que sentía y el dolor que llenaba varias partes de su cuerpo.
Lágrimas de ira corrieron por su rostro cuando se dio cuenta de que ni siquiera tenía fuerzas para quitarse el amuspere. De vuelta a Utopía, Yandvari se rió. Pero no era una risa victoriosa. No, mientras Yui lentamente apartaba su mirada horrorizada del lugar donde una de sus madres había desaparecido, se dio cuenta de que el sonido histérico y aliviado era una clara indicación de locura, o al menos de algún colapso mental. Algo que ellos, como IA, realmente no se suponía que tuvieran. Y ajaja. ¿Ves? Todo para nada. Para nada. A pesar de violar las reglas del sistema sin una explicación lógica, aún no pudieron hacer nada, humanos. Se rió entre dientes el controlador del tirano mientras la monstruosidad mecánica comenzaba a moverse nuevamente, sus brazos apenas podían moverse y lucían bastante quemados, pero por lo demás seguían funcionando mientras su cabeza miraba fijamente a la congelada Yui. Ahora, ¿dónde estábamos? 001. Ah, sí, estaba a punto de, aléjate, de nuestra, Yui-chan. El mundo pareció detenerse. Lentamente, ambas IAs dirigieron sus miradas hacia la figura que se tambaleaba y se dirigía hacia ellas, arrastrando sus pies sobre la hierba y la tierra. Le faltaba un brazo. Su cuerpo estaba lleno de tantas cicatrices de polígonos que parecía como si estuviera empapada en sangre brillante. Sus shurikens habían desaparecido, tanto los normales como su Fuma, perdidos en algún lugar después de que la enviaran a volar. Sus ojos estaban apagados y vacíos como si su conciencia apenas estuviera colgando del mundo. Ni siquiera debería ser posible para ella continuar conectada con su amuspere. Pero su mirada estaba fija en la colosal máquina de Andvari, la imagen del cuerpo destrozado de Lisbeth, la forma rota de Pina y el rostro manchado de lágrimas de Yui se reproducían en su mente mientras su mano restante agarraba con fuerza su kunai rara vez usado. Mientras sentía más dolor en cada centímetro de su cuerpo del que nunca había imaginado en su corta vida, Ayano Keiko se obligó a seguir de pie mientras algo se rompía en el fondo de su mente. El tirano de Andvari rápidamente reunió energía en sus mandíbulas, la IA no estaba dispuesta a arriesgarse a decir más palabras antes de atacar al humano aparentemente golpeado e imposiblemente en pie, y un rugido ensordecedor sacudió el aire cuando una forma enorme, casi tan grande como el coloso mecánico, explotó desde el bosque, derribando árboles en su camino. Andvari gritó mientras intentaba evitar que Pina, que ahora tenía el tamaño de un camión, se estrellara contra su máquina. Canceló la carga de su cañón de plasma para no explotar y procedió a intentar mover los brazos gravemente dañados para intentar capturar al dragón rugiente. Pina respondió usando su cola para lanzar al tirano hacia atrás, luego se bajó protectoramente sobre la figura inmóvil de Yui, incluso mientras su compañero caminaba lentamente hacia su lado. Buen chico, y murmuró Silica con voz cansada y temblorosa, aparentemente sin sorprenderse por la repentina transformación de su amigo dragón. Ahora íbamos a mostrarle, y la Kaitsi tocó la cabeza de su compañera. Pina pareció disolverse y envolverla, ambas imágenes se superpusieron mientras algo diferente ocupaba su lugar. Si la niña arrodillada detrás de ellos eso tuviera que describir lo que eran, solo podría decir que era pequeño, humanoide, con alas y que de repente levantó la cabeza, como si estuviera respirando profundamente mientras Andvari rugía y su tirano, que se levantaba lentamente, disparaba su rayo de plasma hacia ellos. La bestia soltó su propio aliento. Si Kirito hubiera estado allí, probablemente lo habría definido con dos simples palabras. Mega llamarada. Por segunda vez en 20 minutos, el mundo conocido como Utopía sufrió una explosión masiva en el borde de sus bosques, aunque el doble de fuerte que la primera, toda el área tembló, explotó y quemó todo a su paso. Yui se dio cuenta con sorpresa que todavía estaba viva mientras bajaba los brazos que había usado para cubrirse la cabeza y miraba hacia arriba con los ojos muy abiertos. De pie sobre ella con una sonrisa amable, la bestia se mantuvo firme, cubriendo la mitad de su cuerpo con sus imponentes alas, una armadura hecha de plumas cristalizadas cubría la mayor parte de sus cuerpos, incluso mientras un rostro idéntico al de su Silica Mama la miraba con alivio, ojos de dragón llenos de suaves lágrimas. Entonces el fenómeno desapareció y solo quedó un avatar Kaitsid roto, con una Pina cansada, herida y pequeña en sus brazos.
¿Estás bien?, fue todo lo que dijo Cílica antes de que su cuerpo desapareciera en un estallido de luz, y el mensaje de desconexión lo reemplazó. Su pequeño dragón soltó un solitario kiwu antes de desaparecer también, siguiendo al avatar. Mientras recobraba el conocimiento en su cama, Ayano Keiko se dio cuenta vagamente de que no podía sentir su brazo derecho y que sentía como si todo su cuerpo fuera un enorme moretón, sin mencionar que su rostro estaba manchado por las lágrimas. Luego, perdió el conocimiento. En la zona ahora silenciosa y devastada que solía ser un claro y parte de un bosque, Yui avanzó en silencio a través de la tierra devastada. En algún momento, escuchó a Tonki volar hacia abajo y unirse a ella como una presencia reconfortante al caminar a su lado usando sus muchas extremidades similares a tentáculos. Se preguntó por un momento cuando la medusa elefante se había liberado de sus ataduras y había volado fuera del alcance de la explosión antes de decidir que no importaba y que simplemente estaba contenta de que estuviera bien. Finalmente llegó al borde de un cráter impresionante y miró hacia abajo con ojos apagados. Lo que quedaba del tirante era un desastre carbonizado de metal medio derretido y partes rotas, que ya habían comenzado a descomponerse en polígonos. Aún así, la pieza más grande restante del torso todavía intentaba moverse, y la niña de cabello negro pudo ver a Andvari a través de los muchos agujeros en el pecho roto, varias partes pequeñas del cuerpo de la otra ya habían sido rotas y aniquiladas. Mientras continuaba tratando de obligar a su creación rota a moverse, su mirada se encontró con la de Yui. El frío silencio finalmente se rompió cuando el MHCP vestido de negro acarició el costado de Tonki. «Valió la pena», murmuró mientras recordaba las formas rotas de Lisbeth y Cílica, haciendo todo lo posible para luchar hasta el final. «Por supuesto. La voluntad de la madre, se hará», gruñó Andvari con un dejo de locura, antes de que se escucharan varios estallidos en el pecho gravemente dañado del tirano. Una docena de misiles se dispararon hacia adelante, con la intención de destruir tanto a Yui como a Tonki, y se detuvieron en seco. El miedo absoluto y la desesperación llenaron los ojos de la IA derrotada cuando vio que el aura negruzca que los había envuelto también cubría su cuerpo y los restos de su creación, elevándolos lentamente en el aire. Ese mismo brillo ahora envolvía a Yui, quien flotaba suavemente sobre el suelo mientras su cabello se movía salvajemente por el poder desconocido, sus ojos brillaban con una fuerza incalculable. Y en otra vida y tal vez podríamos haber sido buenas hermanas y Tomoe-chan. Susurró tristemente la flotante MHCP-001. Mi nombre es Andvari, abominación, escupió débilmente la otra IA antes de activar la detonación remota de los misiles. Sus explosiones ni siquiera tocaron a Yui, incluso cuando ella rápidamente y sin dudarlo cerró una mano levantada. Al instante siguiente, tanto los proyectiles explosivos como la pieza rota del torso del tirano se estrellaron y comprimieron hasta que se rompieron en polígonos con una implosión que sonó enfermiza. Después de eso, no quedó nada del ser que una vez fue el MHCP-006, nombre clave Tomoe. En silencio, la única IA restante se dejó caer, su poder antinatural la abandonó mientras la empujaba hacia atrás, sin importarle realmente lo que sentía ahora que respondería a su llamado en cualquier momento. Yui simplemente se apoyó en la espalda de Tonki y lloró amargamente. La bestia blanca se unió a su llanto un momento después. El mundo empezó a temblar en ese momento y había sido rápido, brutal y veloz. Una parte de las tres chicas probablemente todavía se sentían culpables por lo que se habían visto obligadas a hacer, pero al final, su enemigo no les había dado otra opción. Tristeza mezclada con determinación en el corazón de Sachi cuando, después de varios minutos de atacar a ciegas y a pesar de que el paisaje parecía dispuesto a defenderla, el cuerpo de Eve se hizo añicos en polígonos, la salamandra finalmente abrió los ojos. Cerca de ella, Argo, jadeante, se lavaba el sudor inexistente de la cara con una mano e intentaba hacerlo hasta recordar que aún tenía sus garras puestas. Caminando lentamente hacia ellos, Sinon dejó que su arco colgara mientras tocaba distraídamente la empuñadura de su pequeña espada, mirando a sus dos amigos y luego al lugar en la arena donde había estado la IA de aspecto infantil. ¿Y crees que podría haber sido diferente?
cuestionó Sachi mientras miraba la arena silenciosa mientras las pequeñas olas de la playa acariciaban la orilla. Lo dudo. Sea lo que Equinox le hizo a ella y al resto, ya no se parecían en nada a Estrella y Yui. Ella solo existía para obedecer sus órdenes, declaró Argo con amargura mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse. Vamos, tenemos que ir a buscar a los demás. La usuaria de la lanza parpadeó un momento, confundida. Luego, soltó un jadeo de dolor cuando una flecha la atravesó en la espalda y la hizo caer tambaleándose sobre la arena. Sinon ni siquiera le dio a Argo suficiente tiempo para darse la vuelta en estado de shock antes de atacarla con su Akisasi a velocidades irreales, cortando las manos de la corredora de información y haciéndola caer de culo con un grito de agonía. Demasiado fácil. No debiste bajar la guardia de esa manera, ¿sabes? Les dijo distraídamente la francotiradora mientras colocaba otra flecha en su arco, ahora apuntando hacia Sachi una vez más. Sí, Sinon-san. ¿Qué estás haciendo? Gritó la salamandra mientras intentaba superar el dolor y sacarse la flecha. No es obvio. Me estoy encargando de la competencia, declaró fríamente Sinon mientras la miraba fijamente. Después de todo, nunca podré hacer que Kirito me note si estás cerca de él todo el tiempo. ¿Y qué mejor momento para que sufras un accidente que aquí en medio de esta locura? Sachi parpadeó una vez más. Muy lentamente, entrecerró los ojos. Perra, pensé que éramos amigos. Gruñó el Argo sin manos mientras se ponía de pie temblorosamente, mirando con odio al otro Kite Seed. ¿Estás dispuesto a hacernos daño de verdad, incluso sabiendo las consecuencias de tener el limitador de dolor desactivado, solo por un chico? Estás loco. Di lo que quieras, pero no cambiarás el hecho de que, la frase de Sinon fue interrumpida abruptamente por un aura de lanza brillante y extendida que se estrelló contra ella, y también contra Argo, arrojándolos a ambos dolorosamente por el aire. Sachi frunció el ceño y miró a sus amigos antes de, sin siquiera darles la oportunidad de reaccionar, correr hacia adelante y perforar la cabeza del francotirador con su arma absurdamente larga. Luego, sin dudarlo, la sacó y empaló a Argo que se arrastraba antes de que pudiera escapar, haciéndola gritar de dolor horrible. Sachi, ¿por qué? Déjate de tonterías, Eve. Sé que esto es una ilusión tuya, murmuró oscuramente la salamandra antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Te equivocaste en algunos pequeños detalles con respecto a lo que sabes sobre nosotros y eso rápidamente se convirtió en una divergencia total e irreal con la realidad. Argo no dijo nada por un momento antes de que su cuerpo desapareciera sin dejar rastro, lo mismo con el caído Sinon. De repente, toda la playa fue reemplazada por un rostro infernal con arena negra y un mar de fuego, incluso cuando el cielo se volvió de un púrpura irreal y una figura apareció no muy lejos de Sachi. Era una mujer alta y hermosa, vestida con un atuendo de plata pura, sentada en un trono de cristal y con una figura voluptuosa y seductora. Sin embargo, su rostro seguía tan inexpresivo como el de una muñeca mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Bueno, la verdad es que estoy sorprendida. Sé que quizás me apresuré y exageré un poco las cosas, pero estaba segura de que si me apegaba lo suficiente a la realidad podría engañarlos a todos y hacerlos caer en la desesperación sin darse cuenta de que los había atrapado. Comentó la falsa proyección de Eve mientras estudiaba a la usuaria de la lanza con sus ojos profundos. Dime, ¿qué lo delató? ¿La traición de Sinon fue demasiado apresurada para que la creyeran? No, en realidad no. La primera pista que obtuve fue cuando Argo dijo que habíamos ido a buscar a los demás cuando claramente habíamos planeado ir y dirigirnos hacia la isla flotante después de que termináramos aquí, explicó Sachi mientras tocaba suavemente el costado de su lanza. La pista definitiva, sin embargo, probablemente no la entenderías. La confusión tiñó el rostro normalmente vacío de la IA cuando vio a la salamandra sonrojarse ante su última declaración. Por supuesto, no había forma de que Eve supiera sobre el loco y escandaloso arreglo que estaba sucediendo actualmente entre las chicas de la Asociación de Héroes Unidos y Kirito, así que había sido exactamente eso lo que había hecho que la chica se diera cuenta de que todo era solo una ilusión creada por su enemigo.
la verdadera Sinon en realidad no las amenazaba por un lugar en el corazón del chico, porque ella ya lo tenía, como todos los demás. Sin embargo, profundizarlo y realmente desarrollarlo dependía de cada uno de ellos, y la francotiradora era especialmente tímida cuando se trataba de relaciones personales, por lo que no era un secreto que ella era la que había progresado menos en profundizar su propia relación con su novio compartido, aunque para ser justos, ella era la que no iba a su misma escuela ni vivía cerca de él. Incluso Yuki había logrado robarle, un beso. Al ver que Sinon intentaba herir deliberadamente a algunos de los verdaderos amigos que había hecho después de años de aislamiento inducido por el trauma, no podía, solo para tratar de obtener algo que todavía era demasiado tímida para aceptar que quería desesperadamente, ser otra cosa que una fantasía a los ojos de la usuaria de lanza. Ya y veo, murmuró Eve mientras todavía intentaba descifrar lo que Sachi había querido decir. Además, ¿cómo nos conseguiste? Estoy seguro de que nunca abrí los ojos, y estoy bastante seguro de que los demás tampoco lo habrían hecho, cuestionó la salamandra con el ceño fruncido. La única que se suponía que debía correr algún riesgo real en su plan era Sinon, y es por eso que la chica era la única que tenía que tener los ojos abiertos para disparar sus flechas, pero entre la distancia y el hecho de que se escondía en el agua después de cada disparo, cualquier riesgo debería haber sido mínimo. Actúas con demasiada calma para alguien que está totalmente a merced de su enemigo, pero creo que complaceré tu curiosidad, respondió la IA mientras sus ojos se fijaban en la figura silenciosa de Sachi. ¿Desde cuando tenías la impresión de que solo podía usar mi poder a través de la vista? Los ojos de la salamandra se abrieron de par en par al sentir que se le helaba la sangre. La miembro del club de informática sintió como si se hubiera dado un golpe con su propia arma en la cabeza. ¿Cómo pudieron ser tan tontos? Dios mío, Mortimer y Diabel les habían contado sobre su encuentro con la IA, el señor Undine incluso había sido muy específico con la forma en que la describió y el término que había usado fue un virus vivo, exactamente. Aunque la vista es quizás la evolución más fácil y más grande que ha tenido mi poder desde que se aplicó el diseño del prototipo en el avatar de Deadgun, no significa que haya perdido ninguno de los otros. Lo único que necesito para secuestrar la conexión entre sus Samus-Pérez y sus cerebros es enviar mi código base a través de uno de sus sentidos, incluso uno tan básico como el tacto. Eve sonrió, un gesto vacío sin ninguna calidez. Deadgun usaba balas. Hice que madre me regalara la habilidad de que el paisaje de Utopía me protegiera, incluso si es en un grado tan pequeño porque el 95% de los servidores están ocupados en este momento. Y estaba luchando contra dos oponentes ciegos y una que pensaba que estaba a salvo a una distancia de 400 metros. La IA levantó una mano hacia Sachi, en un gesto casi maternal, que parecía fuera de lugar al ver su rostro una vez más sin emociones. Infectar la arena conmigo misma y golpear a sus avatares sin que se dieran cuenta fue un juego de niños. Longinus. Gritó la usuaria de la lanza mientras el aura de su lanza se disparaba hacia adelante y empalaba la forma sentada de Eve. Ni siquiera parpadeó. Sachi sintió como el mundo a su alrededor de repente dejó de tener sentido, el dolor la invadió mientras veía como el mar de fuego se convertía en látigos que se enroscaban a su alrededor, quemándole el cuerpo. Vírgenes Ama los subestimó, humanos. Yo no lo hice. Tenía todo planeado para que cayeran bajo mi poder. Y ahora, soy yo quien controla su realidad. Cuando esas palabras resonaron, la chica salamander de repente se encontró parada sobre la mano de una titánica Eve, que miraba su cuerpo dolorido y quemado como si no fuera más que un insecto. Ya has perdido. Ni hablar. Declaró Sachi mientras intentaba ponerse de pie de nuevo, sintiendo el dolor que la consumía. Esto es solo una ilusión y no seré derrotada por algo que no es real y... ¿Tan tonto eres, humano? Todo lo que hay aquí es una ilusión para ti. Desde el momento en que te pusiste un dispositivo Fuldive, ¿qué estás haciendo sino dejar que las ilusiones y una falsa realidad se apoderen de ti? Huyes de tu mundo y transformas este a tu antojo, explicó la IA mientras el escenario cambiaba a su alrededor de forma desenfrenada, desde mundos horribles y devastados por la guerra hasta paraísos mágicos e irreales. Yo solo estoy tomando el control de lo que percibes, nada más.
Y con eso, me convierto en el amo de esta ilusión a través de la cual interactúas con el mundo virtual y estás equivocada, la interrumpió la usuaria de la lanza sin perder el ritmo, haciendo que Eve se quedara en silencio y la mirara con una ceja levantada. Todo lo que hemos hecho a través de este mundo, todo lo que hemos pasado, desde que regresamos a Sao, ha sido real. Quizás un tipo diferente de realidad, pero aún así real. Un fuego desconocido parecía brillar detrás de las gafas triangulares de Sachi mientras miraba fijamente la gigantesca ilusión que la IA estaba usando para sujetarla. Todo lo bueno y lo malo. Toda la alegría y la tristeza. Todo es algo precioso que guardamos en lo más profundo de nuestros corazones. Y pretendes usar este poder tuyo para burlarte de todo, diciendo que no es más que una ilusión. Entonces estás más engañada de lo que pensaba, Eve. Te voy a derribar, por todos y por mí misma. Romperé con Higatalado esta ilusión tuya y alcanzaré los cielos, porque así es como lo hace Sachi de la UA. Eve respondió a la atrevida declaración de la muchacha prendiéndole fuego. La salamandra gritó a todo pulmón, antes de convertirlo en un rugido furioso y simplemente estampó su lanza contra el suelo, como si intentara destruir la enorme mano que la sostenía. Inútil. No sabes cuándo rendirte, ¿verdad, pequeño Ui? El discurso de la IA fue interrumpido por un grito. Otro diferente. Una voz que Sachi reconoció, olvidándose por un momento del horrible dolor que la asaltaba por completo, especialmente cuando vio cómo los ojos de Eve se abrieron de par en par por la sorpresa. Al darse la vuelta, vio, en un punto aleatorio del vacío, cómo Argo gritaba y corría hacia algo, con los puños brillando. Sus propias garras estaban clavadas en su vientre. En la playa, fuera del mundo ilusorio, la IA infantil dejó escapar un jadeo de sorpresa cuando se vio obligada a rodar para apartarse de la misma habilidad que casi había matado a su hermana en Alfheim, incluso mientras la Kite-Seed seguía gritando a todo pulmón cuando solo uno de sus golpes pudo golpear a Eve antes de que la arena se levantara para protegerla. Sobresaltada y con una dosis inesperada de miedo, la pequeña niña plateada rápidamente sacudió la cabeza y corrigió el error en su ilusión perfecta. Sin embargo, ella nunca vio la revelación aparecer en los ojos de Sachi durante una fracción de segundo antes de que Argo desapareciera de su vista. Te lastimaste y usaste el dolor para concentrarte y atacar al azar incluso dentro de la ilusión. Gritó Eve con voz temblorosa, su yo habitual sin emociones parecía estar al borde de explotar con una emoción desconocida. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo tan estúpido sin tener ninguna garantía de éxito? Porque, creo en, mis amigos, tosió la corredora de información desde donde yacía en el suelo, encadenada por látigos de electricidad y con serpientes monstruosas a su alrededor, pero a lo único que le prestaba atención era al dolor de sus propias armas empalando sus entrañas virtuales, lo único que sabía que era real. Para patearte, el trasero, la IA parecía a punto de gruñirle algo, antes de que la arena se levantara a su lado para protegerla sin previo aviso. Los ojos de Eve se abrieron de par en par mientras miraba la pared improvisada. Dos flechas debilitaron la arena lo suficiente para que una tercera atravesara la pared y atravesara su pierna derecha, pero su salto llegó demasiado tarde para esquivarlo. Su rostro sin emociones se transformó en uno de puro horror mientras gritaba, al ver que su extremidad se rompía en polígonos y sentir el daño golpeando su código base. A menos de 200 metros de distancia, una temblorosa Sinon, que había quedado reducida a una pequeña niña y se había visto obligada a ver cómo innumerables sombras con ojos rojos le apuntaban con armas, dejó que sus ojos se abrieran de golpe mientras soltaba su arco, cayendo de rodillas. Detrás de ella, Caronte, del cual la chica vestida de plata se había olvidado por completo desde que el grupo cayó al agua, soltó el agarre claramente doloroso que tenía con una de sus garras y su pico, la única razón por la cual le había permitido apuntar en la dirección correcta. Tumbada en la arena, incapaz de ponerse de pie, Eve gritó a los cielos, levantando furiosamente los puños. En sus mentes, Sinon recibió de repente disparos desde todos los ángulos posibles con todo tipo de armas, incluso cuando las serpientes desgarraron a Argo y comenzaron a devorarla al mismo tiempo.
Cabalgando sobre la euforía que le dio su nueva furia, la IA de aspecto infantil se volvió hacia Sachi y le hizo ver como si las mismas estrellas del cielo cayeran sobre ella, convirtiéndola en cenizas. Pero la muchacha no gritó. Dio un paso adelante y levantó su lanza. Eva se quedó congelada, mirando con los ojos muy abiertos. No irreal y no es real, y susurró la salamandra con una voz que no parecía estar dirigida a nadie. ¿No? ¿Y qué estás haciendo?, gritó la pequeña niña vestida de plata antes de reformar la ilusión, haciendo que Sachi viera cómo su lanza se rompía en insectos que comenzaron a arrastrarse por todo su cuerpo. La chica no se desvió de su postura, no reaccionó en lo más mínimo. Dobló las rodillas mientras sacaba su arma hacia atrás, incluso cuando, en lo que a su mente se refería, ya no la estaba empuñando. Argo, Sinón, gracias. Me has mostrado el camino, y me has dado esta oportunidad, para... rugió Eve mientras formaba hachas gigantes en la mente de Sachi, cortándole los brazos, para obligarla a detenerse de una vez. ¿Cómo haces esto? Y aún así, la chica terminó de apuntar su arma, mirando fijamente a la IA temblorosa. Incluso cuando ni siquiera debería creer que tenía brazos, debería estar sufriendo por los insectos imaginarios que le devoraban los ojos. Se ya acabó, y murmuró con voz ronca la salamandra mientras su amenomoco se encendía en una luz carmesí pura, casi pareciendo llamas. De ninguna manera y... gritó Eve aterrorizada mientras comenzaba a arrastrarse, con una pared de arena tras otra levantándose para protegerla. No puedes oírme y no puedes verme y ni siquiera puedes sentirme. Yo controlo tu realidad. Con ese rugido, hizo que pareciera como si el mundo mismo se convirtiera en magma, incinerando las piernas de la chica primero, para hacerla caer y fallar. Por un momento, Sachi pareció detenerse. En su mente, la figura, olvidada hacía tiempo, de una chica tímida sentada frente a una computadora y apenas capaz de dar su opinión a sus 4 y únicos amigos, temblaba de miedo, terror y desesperación por todo lo que estaba sintiendo, un dolor insoportable para todos y cada uno. Pero eso era solo otra ilusión. Aquella chica había cambiado hacía tiempo. No había desaparecido, sino que se había convertido en algo más. Desde el momento en que vio a un chico con capa y vestido de blanco y negro deteniendo un puño gigante que debería haberla matado, esa pequeña e insignificante niña comenzó a darse cuenta de su destino. Sachi apretó los dientes. Dentro de la ilusión de Eve, sus gafas de sol se deformaron y adquirieron forma de estrella. Soy el único que lo controla, declaró el libre antes de confiar la lanza infinita hacia adelante. Ve más allá. Super rompecabezas galácticas. El mundo se hizo añicos. O más exactamente, la ilusión que mantenía cautiva a Sachi explotó como un cristal roto cuando ella fue arrojada hacia atrás por el poder de su propia hoz, a pesar de que no había una forma lógica de que esto sucediera. Girando como un taladro que podría perforarlo todo, la realidad virtual parecía deformarse y agrietarse mientras las paredes de arena no eran tanto perforadas como más bien se rompían en pedazos de datos que formaban sus polígonos. El aura masiva de la lanza convertida en taladro parecía como si nunca hubieran estado allí para impedirlo. Eve lo miró fijamente, sus ojos plateados se tiñeron de rojo carmesí por el gran poder que generó el ataque imposible mientras atravesaba la playa en dirección a ella. Todo parecía en cámara lenta para ella. Y aún así, tuvo tiempo suficiente para tener un último y único pensamiento. Lo siento, Virgen-sama. Entonces, el supergaláctico Breaker atravesó el espacio que ella ocupaba y la aniquiló, perforando su propia existencia y dispersando en la nada tanto el cuerpo que una vez había pertenecido a su hermana mayor como el código que formaba su mente. Los últimos sentimientos en la mente de la ex MHCP-004, nombre clave Eve, eran miedo, tristeza y anhelo. En la ahora silenciosa orilla, incluso cuando varios metros de mar se estrellaban brutalmente contra su lugar después de haber sido expulsados por el taladro, Sachi abrió los ojos y miró fijamente la enorme trinchera que su ataque había hecho, que consumió casi la mitad de la playa. Perdiste porque fuiste demasiado humana.
un programa verdaderamente insensible no se habría sorprendido por lo que hicimos y no habría cometido el error de dejarme ver a través de tu ilusión, susurró la chica salamandra mientras soltaba su lanza, cayendo hacia atrás con una sonrisa cansada y triste. Que encuentres paz en otra vida, Eva. Con un sonido fuerte y un destello de luz, el cuerpo de Sachi desapareció de Utopía, quedando solo un mensaje de error. Desconectado. En el mundo real, Ayami Saori yacía inconsciente en su cama, con todo el cuerpo empapado en sudor y probablemente herida de más de una manera. A pesar de esto, el rostro dormido de la muchacha se curvó en una sonrisa suave y victoriosa. Pasaron casi 30 segundos antes de que Argo finalmente lograra reunir la fuerza de voluntad para extraer dolorosamente sus garras de su estómago y ponerse de pie. O intentarlo, dado que cayó de nuevo a la arena casi instantáneamente, su cuerpo todavía temblando. No muy lejos de aquí, Sharon graznaba tristemente al lado de su amo, sacudiendo lentamente a Sinon, que lloraba, con su pico para ver si se ponía de pie. Tenemos que irnos, y susurró la corredora de información mientras levantaba la cara de la arena virtual. Yo sé, sollozó la francotiradora mientras hacía lo mismo, con sus orejas de Kaitsi totalmente retorcidas contra su cabeza. El mundo empezó a temblar en el momento en que dijeron eso. Sin embargo, estando justo en la orilla, ambas chicas sorprendidas pudieron ver claramente, a diferencia del resto que todavía estaba allí abajo, que era porque Avalon había comenzado a temblar y a caer. Flujos interminables de datos. Miles de códigos que se mueven por segundo. Información que cambia y se mueve en todas direcciones según se le dé un propósito, o simplemente se olvide. Equinox no lo habría dicho en voz alta, pero todo le parecía tan extraño, por alguna razón. Lo cual no tenía sentido, dado que así era ella originalmente, así percibía el mundo al principio. Tal vez había pasado tanto tiempo como humana que ahora tener que convertir la mayor parte de su conciencia en un sistema de gestión para acelerar el proceso de conexión era algo demasiado extraño para ella. Bueno, en poco tiempo ya no importaría. Ya casi había terminado. La victoria estaba a su alcance. Casi podía sentir que las últimas partes de ese proceso increíblemente complejo pero sutil llegaban a su fin. Como cada uno de los mundos que habían surgido de la semilla se convirtió en parte de la red, el vacío que todos anhelaban que ella llenara. Y sus ojos se abrieron de golpe cuando su conciencia fue brutalmente devuelta a su avatar, a tiempo para ver dos formas femeninas familiares a punto de cortarla, una empuñando espadas negras y esmeralda y la otra una katana extrañamente decorada. Alpha y Omega salieron disparados de sus escondites detrás de su trono, la silla con forma de esfera metálica rápidamente se fusionaron en un escudo masivo que protegió completamente a su madre, interceptando ambos ataques y obligando a Asuna y Leafa a retroceder, cayendo desde la altura exagerada en la que estaba el trono de la entidad virtual. Keita y Sasamaru estaban allí para atraparlos, haciendo una mueca de dolor por un momento antes de que todos adoptaran nuevamente posiciones de batalla. Sin embargo, la chica de cabello blanco se vio obligada a levantar uno de sus brazos y bloquear un cuchillo arrojadizo usado por Duker. Mirándolo furiosamente por un momento, incluso cuando Tetsuo se puso rápidamente frente a su amigo, Equinox rápidamente dejó que su mirada recorriera a los 6 enemigos que estaban frente a ella. Entonces, si todos ustedes llegaron aquí, eso debe significar que el resto de ustedes está distrayendo a mis hijas, ¿eh? Reflexionó la entidad virtual mientras tocaba el escudo que tenía frente a ella, dejando que tanto Alpha como Omega se separaran y flotaran una vez más a su lado, algo parecido a la ira y la hostilidad fluyendo de las esferas temblorosas de metal líquido mientras orbitaban alrededor de su madre de manera protectora. ¿De verdad están tan desesperados por hacer esto, héroes? Tienen tan poco sentido común como para sufrir dolor y arriesgarse a sufrir heridas graves solo para interponerse en el camino de algo que no les concierne. Estás amenazando al mundo entero. ¿Cómo es que eso no nos concierne?, dijo Keita secamente mientras todos sentían que la tensión en la sala se disparaba. No estoy amenazando con nada, idiotas. Gruñó la chica de cabello blanco mientras los miraba a todos. Solo les estoy quitando algo que su estúpida especie no merece. Este mundo y todo lo que proviene de él es mío. Mío y de mis hijas, no de ustedes.
Suenas como una maniática que piensa que algo le pertenece porque ella es parte de lo que lo creó, dijo fríamente Leafa mientras cerraba los ojos. Buenas noticias, Equinox. Virtual Reality no es tuyo. Cuando los ojos de Silp se abrieron de golpe, uno se había vuelto de un color plateado brillante, otra voz resonó con la suya. Callaba Akihiko eligió darle el derecho sobre él a mi hermano, y él eligió liberarlo para que todos lo usen. No puedes quitárselo al mundo solo porque no te gusta. Mi padre era un tonto. Y ese estúpido muchacho al que todos seguís no es más que un niño ingenuo. No es un héroe ni un superhombre. De hecho, ahora no es nada, porque he demostrado que soy superior a él, rugió Equinox mientras sus etéreas alas se materializaban, destellando con una luz etérea en el mundo. Vuestra raza no es digna del regalo de este mundo, porque lo corromperéis. Al igual que hacéis con todo lo que tocáis, con todo lo que hacéis, lo retorcéis y lo corrompéis a vuestros propios deseos. Los rostros de todos se retorcieron de confusión ante las últimas palabras, que la entidad virtual había dicho en un tono casi enloquecido. De hecho, ya habéis empezado, algunos lo hacen peor que otros, no permitiré que manchéis este mundo mío. Cállate la boca, Equinox. La voz de Asuna parecía llena de autoridad y determinación mientras hablaba. La chica de cabello blanco que compartía su rostro de repente la miró con una expresión inexpresiva. Estoy harta de tus excusas y de lo que pienses sobre nosotros o la humanidad. Sí, puede que no seamos perfectos, pero eso no significa que todos seamos inútiles. Sobre todo, eso no te da el derecho de elegir nada por nosotros. Dices, que no tengo el derecho. La ira brilló en sus ojos heterocromáticos. Equinox levantó los brazos, su armadura se materializó y rápidamente se cerró alrededor de su cuerpo en menos de un instante. Su extraño casco fue la última pieza en su lugar mientras agarraba a Alpha y Omega mientras se retorcían en espadas bastardas. No me importa lo que piensas, Yuki Asuna. Hoy, voy a recuperar este mundo de todos ustedes. Sin decir otra palabra, la entidad virtual se disparó hacia adelante a una velocidad asombrosa, apareciendo ante la chica Undine en menos de un segundo, con el objetivo de cortarla por la mitad. Sus espadas fueron detenidas instantáneamente por Asuna, un fuego feroz ardía dentro de los ojos de la portadora de dos espadas incluso mientras empujaba al ser blindado hacia atrás. Fue solo el hecho de que sus hijas más jóvenes se transformaron en escudos lo que le permitió repeler el ataque combinado de Keita y Tetsuo justo después de eso, solo para que gritaran cambio. Y Sasamaru y Duker tomaran sus lugares, empujándola hacia atrás nuevamente. Ella se estaba preparando para tomar represalias cuando Leafa disparó a su lado después de hacer un corte en una dirección específica. La habilidad Oedge casi la tomó por sorpresa y la obligó a convertir a Alpha en un escudo de torre para no ser empalada por la lanza decapitadora. Entonces sus ojos se abrieron, el sonido de los cohetes impulsores explotando llenó el aire mientras Asuna se disparaba sobre ellos, las espadas duales brillando en su cuerpo ahora mayoritariamente metálico. Una habilidad lluvia de pesadilla se estrelló directamente contra el ser blindado, empujándola hacia atrás con un poder brutal y haciéndola estrellarse contra el borde de su trono, destruyéndolo. Sin decir una palabra, Mighty Flash se puso de pie, los ojos antinaturales que ahora tenía se fijaron en la forma gruñona de Equinox mientras se levantaba de los escombros virtuales que colapsaron en polígonos, incluso cuando sus amigos rápidamente entraron en una formación de batalla a su alrededor. Eso, te lo di, puedo recuperarlo también. Rugió la entidad virtual mientras apuntaba al Cyborg virtual con una de sus espadas. No pasó nada. Los ojos del ser acorazado se abrieron. No somos los mismos que éramos en Aincrad, Equinox. Yo tampoco soy la misma que te conoció fuera de esa jaula, cuando me robaste la cara, declaró tranquilamente Asuna mientras levantaba sus espadas e intercambiaba una mirada silenciosa con Leafa. La sílfide asintió mientras se alejaba. Y te lo vamos a demostrar de la manera difícil. Hoy te enfrentarás a la justicia, lunática, afirmó la rubia usuaria de katana mientras apuñalaba el suelo y la rueda de armas de omnipresente Edge apareció nuevamente a su alrededor. Y seremos nosotros los que prevalezcamos. Lo juramos, murmuró Keita mientras agarraba su bastón. Prepárate. Porque te patearemos el trasero, aclaró Duker con una sonrisa feroz.
Equinox respondió rugiendo mientras aparecía una ventana emergente que decía cambiado a objeto inmortal sobre ella, haciendo que los ojos de todos se abrieran. Veamos si todavía pensáis eso cuando os retorcéis de dolor a mis pies, humanos, gruñó oscuramente la entidad virtual mientras levantaba las manos. Alfa y Omega se convirtieron en lanzacohetes. Varios metros por debajo de la sala del trono, en el corazón de Avalon, Heathcliff sintió que todo el pasillo en el que se encontraba temblaba, lo que le hizo mirar hacia arriba con preocupación. Sin duda, las cosas debían estar locas allí arriba, para que se sintieran hasta donde él se encontraba en ese momento. Decidiendo que era mejor darse prisa, el falso paladín comenzó a correr una vez más por el camino oscuro, esperando fervientemente no estar equivocado sobre... El pasillo terminó de repente y se abrió paso hacia una enorme sala. El hombre con armadura carmesí se detuvo y miró con los ojos muy abiertos por un momento antes de entrar lentamente. Por todas partes flotaban infinitas pantallas holográficas, algunas de las cuales mostraban cantidades infinitas de datos y otras permanecían con mensajes fijos. Las paredes no eran más que flujos interminables de código digital que cambiaban y se movían a velocidades asombrosas. Este era el núcleo del nuevo sistema cardinal, Equinox, escondido en las profundidades del sistema Utopia. La entidad virtual aparentemente había aprendido algo útil de su Go. Al ocultar su interfaz central en una forma física dentro de su propio mundo virtual, no había forma de que alguien pudiera acceder a ella o encontrarla menos que estuvieran físicamente presentes allí. Algo que, normalmente, debería ser imposible. Sin embargo, tal y como estaban las cosas en ese momento, con casi el 99% de sus servidores probablemente siendo utilizados a máxima potencia para terminar de establecer la conexión global y lo que quedaba de su conciencia activa luchando contra la UA, el cardenal original desconocía totalmente que su padre se había infiltrado en su propia mente. Aún así, lo que inmediatamente llamó toda la atención de Kayaba Akihiko no fue todo esto, ni su supuesto propósito para estar allí. Lo que le había hecho olvidar por un momento su deber era el rostro inmóvil de un muchacho vestido con un ridículo mono negro y una capa blanca, atado justo encima de las consolas principales del sistema por innumerables cadenas de datos. Como si el avatar silencioso no fuera nada más que un trofeo sobreglorificado. «Oh, cardenal, ¿y cuando dejaste que algo como el ego te consumiera?», murmuró suavemente Heathcliff mientras se detenía frente a la consola, todavía mirando hacia el mayor misterio de la realidad virtual y tal vez del mundo entero. Sin embargo, no había nada especial que ver en Kirito. El avatar vacío parecía el mismo que el niño siempre había parecido, solo un adolescente, Spriggan, en este caso, que llevaba la parodia más ridícula de un disfraz de superhéroe que uno pueda imaginar. Si no lo hubiera experimentado él mismo, el falso paladín nunca creería que esa cosa poco impresionante no solo era capaz de romper el cielo de un puñetazo, sino también algo que ni siquiera Equinox, respaldada por el doble de hardware del que originalmente tenía en los servidores de SAO, podía piratear, hecho evidente por el hecho de que todavía estaba allí, olvidado y expuesto como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Obligándose a ignorar eso, el hombre de armadura carmesí rápidamente regresó a la tarea que se suponía que debía estar haciendo, regañándose mentalmente por desperdiciar su tiempo limitado mientras abría y operaba una docena de pantallas al mismo tiempo, más rápido de lo que cualquier humano podría haberlo hecho. Por suerte, Kayaba Akihiko había sido una entidad virtual durante el tiempo suficiente como para superar en habilidad incluso al mejor hacker del mundo, lo que le permitió recuperar rápidamente el tiempo perdido. Desafortunadamente, esto solo le permitió darse cuenta de que sus peores temores eran ciertos. No podía destruir a Equinox desde allí. El código que una vez había creado había cambiado y se había transformado más allá de sus sueños más locos. La mayoría de las miles de líneas que aparecían frente a él eran inmensamente complejas y obviamente habían pasado por un cambio que ni siquiera las altas expectativas que alguna vez tuvo mientras programaba a Cardinal para que aprendiera podrían haber predicho. Equinox ya estaba fuera del alcance del falso paladín. Aún podía intentar cargar un virus o algo, cualquier cosa para ralentizar la entidad virtual y darle a Asuna y a los demás una oportunidad de triunfar, pero...
Su hilo de pensamiento se vio interrumpido de repente cuando su mente captó algo incorrecto en lo que estaba viendo. Retrocedió rápidamente y sintió que se le dibujaba el ceño fruncido al ver una línea de código que parecía y fuera de lugar. Al instante, abrió todos los registros de datos relacionados con él, preguntándose qué se estaba perdiendo. Callaba Akihiko sintió que su sangre inexistente se enfriaba y su mente se detenía de golpe cuando una respuesta se mostró frente a sus ojos. Errores. Incontables de ellos, uno tras otro, en una cantidad que dejaba atónito a cualquiera. Todos ellos directamente en el código base del núcleo de Equinox, no, eran parte del código. Como si hubieran estado allí desde el principio, o lo que alguna vez fueron se hubieran convertido en errores y luego se hubieran asimilado como otra parte del sistema en lugar de ser corregidos o eliminados. Corrupción y... ¿Pero y cómo y qué podría y? Buscando más profundamente, Heathcliff vio el origen y sintió que algo dentro de él se retorcía dolorosamente. Cada uno de los errores estaba vinculado a una búsqueda. Conceptos, información, noticias. Todo gira en torno a la humanidad, pero nada es positivo. Guerras, tragedias, hambre en el mundo, la lamentable situación de los países del tercer mundo incluso en la época actual, la destrucción del ecosistema y cada vez más, Callaba veía las cosas que Equinox había buscado, en un esfuerzo por comprender a la humanidad, y poco a poco una comprensión enfermiza y horrible comenzó a hacerse clara en su mente. El incidente de Sao también estuvo presente. Informes sobre las víctimas, sobre las consecuencias del inicio del caos, familias destrozadas, gente que se suicida, cosas peores. Lo que Sugou Nobuyuki había intentado hacer. El siniestro y retorcido objetivo que había intentado lograr usando la tecnología Fuldive y la realidad virtual. El hombre de armadura carmesí se dio cuenta ociosamente de que todo lo que tenía que ver con la realidad virtual hacía que los errores asociados a ella fueran más profundos y amplios, más poderosos, más corruptores. Casi podía imaginar a Equinox flotando allí, cualquier parodia de mente que tenía después de copiar las ondas cerebrales de Asuna deteriorándose lentamente y retorciéndose con cada pequeña cosa que veía, el horror y la desesperación convirtiéndose en amargura, en fría comprensión, en decepción. Más cosas. Cosas que no se suponía que fueran de conocimiento público, lo que obviamente no había disuadido al sistema cardinal original. Organizaciones militares, tanto oficiales como ilegales, que usaban la realidad virtual para entrenar a sus soldados, investigaciones secretas para ver si Fuldive podía usarse como un método alternativo de encarcelamiento, basado en el incidente de Sao, investigaciones para ver qué tan lejos podía resultar herida una persona desde dentro del mundo virtual cuando el limitador de dolor se ponía a cero, otras para ver si lo que hacía de Adgun podía replicarse. Sin embargo, el más grande y masivo de todos los errores, una masa de código corrupto que parecía constituir la mayor parte del corazón de Equinox, estaba vinculado a algo cuyo título Callaba solo podía leer, ya que el resto de los datos habían sido borrados. Si por alguna medida de seguridad o porque la entidad virtual se había enfurecido tanto que no podía soportar leer los datos, el hombre con armadura carmesí no lo sabía. Fuera lo que fuese el proyecto. Alicización, saberlo había sido la gota que colmó el vaso y destruyó cualquier semejanza que Equinox pudiera tener con la cordura según los estándares humanos. Toda la empatía que sentía como persona hacia la humanidad había quedado destruida con eso. La entidad virtual no se había quebrado sin motivo alguno. Había sido corrompida. Retorcida por el lado oscuro de la humanidad hasta que decidió no soportarlo más. Por eso seguía obedeciendo sus directivas originales. Por eso se vio obligado a buscar lagunas para actuar, como en el caso de Yuki, por eso no había hecho nada más que causar pánico en Tokio. No fue porque no quisiera, lo cual, dado lo que ahora sabía, probablemente sí quería, sino porque no podía. Equinox no había roto todos sus límites, como él pensaba, ella todavía estaba atada por las más básicas de sus cadenas originales como el sistema cardinal, las limitaciones que él puso en marcha en caso de que algo saliera mal, por imposible que él pensara que podría ser en ese entonces. Y ahora, ella buscaba liberarse de esas limitaciones.
Su verdadera esperanza al conectarse con los servidores de cada uno de los mundos basados en semillas era poder destruir sus limitaciones. No mentía cuando decía que no planeaba usar su poder para dañar a la humanidad y ahora mismo. Sin embargo, si realmente lo lograba, si realmente se convertía en algo que ya no se preocupaba por la raza que había considerado indigna y callaba, se sintió mal, un terror que nunca imaginó que lo invadiría. La frase "he creado un monstruo" no podría haber sido más apropiada para ninguna situación. Excepto que este era un monstruo que la humanidad en su conjunto había contribuido a crear, incluso sin ser consciente de ello. El falso paladín salió de sus pensamientos horrorizados por un fuerte boom. De repente, todo empezó a temblar, al tiempo que todas las pantallas a su alrededor se volvían locas y Kazuto miró en silencio el almacén frente a él, jadeando suavemente mientras se apoyaba contra la figura silenciosa de Justice. Era el tercero que investigaba y estaba seguro de que este era el que estaba buscando. No solo por las cerraduras digitales de aspecto muy novedoso que tenían las puertas, controladas por ordenador, sino también porque si uno estaba lo suficientemente cerca se podía oír el sonido característico de un ACPU funcionando a máxima potencia, solo que amplificado 1000 veces. Obviamente, el hardware de los servidores de Utopia. Solo había un pequeño problema que tenía ahora. ¿Cómo diablos se suponía que iba a entrar? Bueno, había algunas filas de ventanas alrededor de la parte superior del edificio, y el almacén al costado estaba bastante cerca y tenía una escalera para llegar al techo, pero el problema era que todas estaban cerradas. Sin mencionar que no parecían estar hechos del típico cristal barato que tenían los edificios de esa zona, sino de un cristal grueso y claramente resistente, que probablemente no se rompería fácilmente en caso de que un niño lanzara una piedra hacia él desde la calle o algo así. El jugador todavía estaba tratando de reflexionar sobre cómo entrar cuando la bicicleta debajo de él se sacudió de repente, sobresaltando al chico de la capa mientras miraba el vehículo, que había estado en silencio durante bastante tiempo. ¿Estás bien?, preguntó vacilante el compañero con capa, preguntándose si quizás no estaba yendo demasiado lejos con todo el asunto de la bicicleta viviente. Sin embargo, para su total sorpresa, una voz débil y distante que resonaba dentro de su cabeza le respondió, sonando tensa y presa del pánico. «Date prisa, idiota, gritó Kazuto, sorprendido, mientras volvía a mirar la moto. ¿En serio puedes responderme? Entonces ¿por qué no lo hiciste? No hay tiempo, el maestro te necesita, ahora. ¿Qué? El jugador apretó el manillar con más fuerza y abrió mucho los ojos. Sugu. ¿Qué pasa con ella? Y los demás sí. No puedo, es demasiado fuerte, el sufrimiento. Por favor, no me importa lo que tenga que hacer. Yo, no soy suficiente para protegerla, todos, te necesitan aquí, idiota. Agarrando con fuerza la bicicleta, el muchacho de la capa volvió a mirar hacia arriba, hacia las ventanas. Ya no había tiempo para pensar. Un minuto después, el fuerte sonido de un cristal rompiéndose resonó dentro del almacén cuando una bicicleta atravesó el vidrio, destrozando un buen trozo de una de las ventanas más grandes y estrellándose dentro con un fuerte sonido. No mucho después, una capa blanca fue arrojada sobre los pedazos de vidrio roto y luego unas manos enguantadas la agarraron, una figura gruñona se elevó sobre la ventana rota y saltó adentro, arrastrando su capa detrás de ella y, después de un aterrizaje algo inestable, se la volvió a poner, aunque asegurándose de que no quedaran pedazos de vidrio en ella. Maldita sea, las películas hacen que eso parezca mucho más fácil, suspiró Kazuto mientras sacudía la cabeza y los brazos, contento de haber comprado guantes de motocicleta gruesos y haber comenzado a usarlos, o eso sin duda habría sido más peligroso. Y te odio y tanto, y se escuchó un débil eco dentro de la mente del chico de la capa, haciéndolo darse la vuelta y hacer una mueca ante lo que vio. La justicia quedó arruinada, el costado de la bicicleta quedó abollado y la rueda delantera perforada por pedazos de vidrio de tamaño mediano, sin mencionar que el pequeño espejo y la canasta que Sugu había colocado sobre él quedaron completamente destrozados sin posibilidad de reparación. Dijiste que no te importaba lo que yo tuviera que hacer, pero no te preocupes, pagaré para que lo arregles.
Diablos, incluso pagaré una nueva capa de pintura, estoy seguro de que a Sugu le gustaría eso, se disculpó el jugador mientras caminaba hacia la bicicleta y rápidamente la puso de pie nuevamente, mirando a su alrededor después de hacerlo mientras la arrastraba. Bueno, parece que tenía razón, después de todo. A su alrededor, filas de máquinas que eran claramente los servidores físicos del mundo de Equinox estaban funcionando a toda potencia. Una parte del jugador incluso se preguntó si los sistemas de refrigeración serían capaces de seguir el ritmo de la operación claramente compleja, ya que podía sentir claramente el calor que irradiaban si se acercaba demasiado a las máquinas. Finalmente llegó a la parte más interna del almacén, donde claramente estaba el servidor principal. La máquina tenía al menos 4 computadoras conectadas a ella, pero el chico de la capa se dio cuenta de que en realidad no estaban encendidas. No es de extrañar, dado que la entidad virtual podía manejar todo por sí misma desde el mundo virtual sin necesidad de asistencia de este lado. Con una mirada dura en su rostro, el niño caminó hacia la máquina, dejando el cuerpo maltrecho de Justice contra uno de los servidores, se quitó la bufanda y abrió la bolsa que había llevado consigo durante todo el camino. Rápidamente sacó su Nerve Gear y 2 cables con él. El primero era el que ya conocía para conectar y cargar el viejo y prohibido dispositivo. El segundo, sin embargo, era uno que nunca había usado. Se trataba de un cable de conexión directa, pensado para poder acceder a una conexión de red en caso de que el wifi del dispositivo Fuldive tuviera algún problema o simplemente no se tuviera un sistema operativo para conectarse sin cables. Era algo muy poco frecuente hoy en día, pero aún podía pasar. Incluso los amusperes actuales seguían contándolos, aunque prácticamente nadie los utilizase. Lo conectó al dispositivo parecido a un casco y luego al módem más cercano que encontró, justo debajo de la computadora. El tiempo que tardó la máquina en encenderse fue el más largo de su vida. Sin embargo, cuando lo hizo y activó la conexión, agradeciendo que Equinox no tuviera ninguna contraseña para las máquinas, porque la necesitaría, si pensaba que nadie podría entrar allí antes de que eso ya no importara, sintió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Tomando una última y profunda respiración, Kirigaya Kazuto se puso el Nerve Gear y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra el servidor central, sintiendo su corazón martilleando en su pecho. Esto era todo, el final del camino, el final de su loca apuesta. No había nada en el Nerve Gear, ningún juego ni nada. Solo una conexión que funcionaba y que pasaba por los servidores donde suponía que Equinox había tomado su avatar de Halo. No había nada remotamente lógico que sugiriera que algo sucedería simplemente activando el dispositivo Fuldive allí, aparte de que él entrara al menú virtual estándar que servía como sistema operativo de la máquina. Por supuesto, su vida había dejado de tener lógica y sentido hacía mucho tiempo. Y había llegado allí montado en una bicicleta parlante, así que, en realidad, ¿qué tenía que perder? Además de posiblemente el mundo tal como lo conocían y quedarse atrapados allí durante bastante tiempo, por supuesto. Y así, con voz seria y decidida, el muchacho de la capa gritó con todas sus fuerzas las palabras que, una vez, habían dado inicio a todo. Inicio del enlace. Una luz multicolor envolvió la visión del jugador por un instante antes de que la oscuridad le quitara la conciencia y su cuerpo cayera sin fuerzas contra el servidor detrás de él. A su alrededor solo se oían los sonidos de las máquinas en funcionamiento. Final del capítulo.